Bueno, ya voy a comenzar la clase de hoy y voy a retomar un poco lo que son las operaciones combinadas. Recordar que este es el proyecto Promate, que estamos en nivel Terraba y vamos a ver las operaciones combinadas. Mi nombre es Mariela Núñez Guillén y bueno, los contenidos a explicar en la clase de hoy va a ser calcular resultados de operaciones con números enteros en expresiones que incorporen la combinación de operaciones con paréntesis o sin ellos. Y también vamos a resolver algunos problemas en los que se apliquen estas operaciones con números enteros. Para poder, es más que todo como práctica, pero es necesario recordar ciertas propiedades. Entre esas están las propiedades de potencias, que esas ya las habíamos visto en una de las clases, que bueno, básicamente cuando tenemos una, tenemos potencias de igual base y distinto exponente que se están multiplicando, entonces se conserva la base y se suman los exponentes. Y también en esta otra propiedad tenemos que cuando tenemos potencias de igual base y diferente exponente y se está dividiendo, entonces se conserva la base y se restan los exponentes. Después esta tercera propiedad y es cuando tenemos una potencia que está elevada a otra potencia. Entonces lo que va a pasar es que la base se va a conservar y lo que va a pasar es que va a haber una multiplicación. En este caso sería a a la m elevado a la n se va a convertir a elevado a la m por n. Y luego está esta última propiedad que es que a elevado a la cero es igual a 1 con a distinto de cero. ¿Alguna pregunta? Ok. También me gustaría como repasar un poco más lo que son las propiedades y bueno, este se llama, el que de los que habíamos visto anteriormente, este se llama producto de la misma base que se suman los exponentes. Y aquí podemos ver un ejemplo que es 7 a la 2 por 7 a la 3. Y esto se puede ver como 7 elevado a la 2 más 3 que sería 7 elevado a la 5. Luego esta propiedad que es cociente de la misma base, que se restan los exponentes. Y podemos ver que está 2 elevado a la 9 y está dividiendo a 2 elevado a la 7. Lo podemos ver como 2 elevado a la 9 menos 7 y sería 2 elevado a la 2. Luego está la otra propiedad que es que la potencia de una potencia se multiplican los exponentes. Y es que aquí podemos ver este ejemplo acá, que es 6 elevado a la 5 y esto está elevado a la 2. Y lo que pasa es que se multiplica este 5 por 2 y daría 6 elevado a la 10. Y por otro lado está esta última propiedad que es las potencias de exponente cero. Y es que cualquier potencia, digamos, puede ser cualquier base, pero mientras esté elevado a la cero, va a dar 1. Siempre y cuando esta base es distinta de cero. Pero puede ser 1 elevado a la cero, va a dar 1. 2 elevado a la cero, va a dar 1. Y eh, otra cosa que me gustaría, otro tema que es de importancia
recordar es el del valor absoluto de un número entero y que se puede ver como la distancia que existe entre el número y el cero de la recta numérica. Y como lo habíamos visto en una de las clases, es que la distancia de este se va a ver como una distancia y se va a contar 1, 2 y se va a denotar con 2 barras. Entonces sería el valor absoluto de 2. Igual aquí. Y nos vamos a -2 y contamos los espacios. Hay 1, 2 espacios y sería el valor absoluto de -2. Y como estamos contando espacios en la recta, estamos contando distancias, entonces esta distancia va a ser positiva. Por lo tanto, ya sea el valor absoluto de -2 o el valor absoluto de 2, va a ser 2. ¿Todo claro hasta el momento? Profe, yo sí le agradecería que si lo puedo volver a explicar, porfa. Claro, está bien, con mucho gusto. Bueno, lo del valor absoluto. Sí, porfa. Ok, vamos a ver, como dije anteriormente, el valor absoluto como una distancia. Entonces, bueno, y también se va a denotar con 2 barras. Así, de esta manera. Siendo X cualquier número que pueda ser. Aquí lo que pasa es que, por ejemplo, si nos ubicamos en la recta numérica y contamos como los espacios que hay, se va a ver como una distancia. Entonces, también vamos a ver este -3 y este 3. Recordar aquí que aquí está el 0 y es que se mide la distancia que hay del 0 hasta el número que se quiera ver. Entonces, para poder averiguar el valor absoluto de ya sea este -3 o este 3, lo que vamos a hacer es contar como los espacios o las distancias que hay. Entonces, aquí contamos 1, 2, 3. Pero como estamos sacando el valor absoluto de 3, lo vamos a denotar con estas barritas. Y como contamos tres espacios, 3 cajitas, entonces va a ser 3, porque estamos midiendo como una distancia y no hemos visto como distancias negativas, sino vemos las distancias como un número positivo. Entonces, el valor absoluto de 3 es. Ahora bien, para averiguar el valor absoluto de -3, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar los espacios que hay de, de 0 a -3. Y vamos 1, 2, 3. Entonces, valor absoluto de -3 son 3, porque igual estamos midiendo como distancia. Independientemente, profe, de si es negativo, se mantiene el 3 nada más. Ajá, porque estamos midiendo distancias. Pero pueden haber ciertas es que el valor absoluto también se puede ver como de la siguiente manera.
Cuando estamos como y queremos averiguar el valor absoluto de un número, voy a cambiar ese número, sí. Em, Profe, si fuera el valor absoluto de 50, Vamos a ver el valor absoluto de 50. Y en este caso es como que se van a ver dos casos. Cuando lo vamos a ver negativo o cuando lo vemos positivo. Pero como el valor absoluto se ve como una distancia y estamos hablando de una distancia y la distancia siempre va a ser positiva, entonces este caso, este caso acá se va a omitir, porque estamos hablando de una distancia y las distancias siempre son positivas. ¿Está claro hasta el momento? sería 50. Entonces, igual, son los mismos números, no quedarían negativos. Exacto. Cuando un valor absoluto es, sí, exacto. Profe, pero entonces digamos, un ejemplo de examen, ¿qué sería lo que, digamos, como lo que preguntan para uno poderlo sacar? Ahora, si yo tengo el valor absoluto, el negativo, digamos de ese -50, entonces hay que poner el -50. Y si es en positivo, no hay que poner ningún más en sentido positivo, sino nada más el número. Ajá, exacto. Digamos, ok, vamos a sacar el valor absoluto de -50. Entonces, igual se pueden ver como estos dos casos, donde este -50 queda igual y cuando se le pone menos menos. Y este caso acá lo descartaríamos porque, ok, estamos hablando de distancias. Y este, como estamos hablando de menos por menos, es igual a más. Entonces, el caso sería 50. Entonces, igual, el valor absoluto de -50 es 50. Sí, siempre de negativo va a pasar a ser positivo. Ajá. Entonces, si vamos a ver como el valor absoluto de un número negativo, cuando sale de como cuando sale de las barritas, entonces va a ser positivo. Ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Ok. Sí, profe, pero entonces digamos, en un ejemplo de pregunta de examen, ¿cómo qué sería lo que preguntan? O sea, ¿cuál sería como para desarrollarlo, digamos? Ah, ok. Es que, digamos, los enunciados pueden parecer de varias maneras, porque pueden ser tipo en operaciones combinadas, como las vamos a ver ahorita, después de pasar este tema. Y lo que he visto que aparecen en los exámenes es que aparecen como proposiciones. Entonces, no se pueden poner aquí una proposición uno y aquí, digamos, ponen proposición uno, proposición 2. ¿Cuál de estos se sabe con certeza que es verdadera? Entonces, se tiene que llegar a, este, digamos, a hacer como este procedimiento para que uno sí esté realmente seguro de que de que las proposiciones son verdaderas. Entonces, por ejemplo, se puede presentar algo así. Entonces, el valor absoluto de -6 es -6, por ejemplo. Y puede ser otro. Puede ser incluso como
algo así. Entonces, con certeza, ¿cuáles de estas proposiciones es verdadera? La 1. Este, La 1 no, porque está en negativo, ¿verdad, profe? ajá, exacto, está en negativo. Y dijimos anteriormente, cuando estamos hablando de un valor absoluto, en este caso, cuando sale de las barras, va a salir positivo. Entonces, esta ya no sería verdadera. Ahora vamos a la otra. Como ya dijimos, esta no es verdadera, entonces el valor absoluto de -6 es 6. exacto. Y ahora 6 por 6, 36. exacto. Entonces, ¿cuál de estas es verdadera? La 2. Exacto. En ese caso sería verdadera la 2. Y se pueden presentar así como pero nada más que como estructuras un poco más diferentes. Pero van como de la misma línea. ¿Alguna otra pregunta? No, ya entendí. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta? Ahí No, cualquier. todo claro. Ok. Ahora sí, vamos al siguiente concepto. Vamos a ver las propiedades de los radicales. Y es que, bueno, aquí se ve cuando tenemos un número, por ejemplo, x a la n, y tiene como radical n, entonces se puede ver de distintas maneras. En valor absoluto, si n es par. Entonces, cuando está y queremos quitar como el radical, cuando queremos quitar la raíz, entonces este va a salir, pero en valor absoluto, cuando n es par. Y sale sin valor absoluto cuando n es impar. También está esta propiedad que es la raíz en una multiplicación. Entonces sería esto igualado a raíz de x por raíz de y. Y digamos, vamos a separar estos radicales siempre y cuando estén como en una multiplicación. Ya cuando está en una suma no se puede hacer esto, sino como en una multiplicación. Entonces, por ejemplo, podemos tener en vamos a ver, otra cosa a recordar es que como cuando no se pone cuando no se pone exactamente un número aquí en el índice del radical, es que es un 2. Entonces, vamos a quitar este 2. Generalmente no se pone. Y vamos a ver este 3 a la 2. ¿Cómo saldría esta expresión? Saldría en valor absoluto. Porque en este caso estamos viendo n y el índice del radical es, y este 3 está elevado a la 2.
Entonces va a salir en valor absoluto. Y el valor absoluto de 3 es 23. exacto. El valor absoluto de 3 es 3. Ahora bien, si vamos a ver un radical con un índice diferente, este no va a salir en valor absoluto. Va a ser igual. Entonces, esta expresión, cuando ya queremos como quitar esta raíz, entonces, y los índices son iguales, digamos, el índice de la raíz y la potencia, o sea, el 7 se elevado a la 3, entonces este número va a ser igual a 7. Y luego, ya aquí este ejemplo, vamos a ver, 5 raíz de... Este número de expresión se puede ver de la siguiente forma. Se va a conservar el índice de raíces, pero los vamos a separar. De la siguiente forma. Tal vez otro ejemplo. Podemos ver 2, 4 por 8. Y esto lo vamos a separar como por 6 de 8. Y resulta que esta expresión también se puede escribir de otra forma. ¿Y qué pasaría aquí? Esta expresión saldría en valor absoluto según esta propiedad, según la primera propiedad que vimos. Y esta la podemos volver a separar utilizando esta misma propiedad porque las raíces tienen el mismo índice, no es distinto. Y el valor absoluto de 2 es 2. Por el valor absoluto, ok, esta expresión va a volver a salir en valor absoluto por raíz de 2. Voy a seguir esto aquí. Entonces, esto sería 2 por valor absoluto de 2 por raíz de 2. Y nuevamente, ¿cuál es el valor absoluto de 2? Sería 2. 2.
Exacto. Y aquí podemos hacer esta multiplicación. Y 4. Esto nos va a dar como resultado 4 raíz de 2. Y aquí ya en este pequeño ejercicio, ejemplo que hicimos aquí, ya utilizamos las dos propiedades de radicales. ¿Alguna pregunta? Quiere decir, profe, que cada vez que digamos, nos haga un ejercicio de esos, siempre tiene que ir entonces entre esas dos barritas, siempre cuando es par. Ajá, Nunca puede exacto. ir, digámosle, ¿qué pasa si nos ponen, por ejemplo, un 2 y uno sabe que automáticamente, bueno, es 2 pero tal vez no, o sea, ¿cómo lo explico? Tal vez uno llega y cree que es 2 pero si no salen las barritas, entonces es incorrecto. Aunque uno sepa que es 2 pero si no salen las barritas, entonces sale malo, o sea, como la tendríamos mala. Sí, es que también podría presentarse de otra manera, porque a veces yo digo que a veces en las pruebas hacen trampas, porque a veces uno no conoce cuando son iguales, el índice radical y el exponente que está en esta expresión, por ejemplo, son iguales, se sale en valor absoluto, digamos, a veces uno no lo toma en cuenta, pero resulta que la respuesta viene en valor absoluto. Entonces, pueden presentar la respuesta en valor absoluto a como la pueden presentar de esta manera. Entonces, siempre hay que tener ese cuidado porque como que lo hacen para ver si uno sabe todo el procedimiento. Entonces, siempre hay que tener en cuenta cuando es el radical, es par y este número está elevado a otro número que es impar y son iguales, entonces ese número siempre va a salir en valor absoluto. Siempre, siempre, siempre. Cuando es par y son iguales. Cuando es impar, no necesariamente no sale en valor absoluto. Solo cuando es par. Profe, entonces digamos, en una pregunta de examen, digamos, ya fuera lo que es la propiedad de radicales, hay mucha probabilidad de que incluso con ese último ejemplo que usted nos puso, puedan salir dos respuestas de esa, que sea, qué sé yo, una A y una C de las dos respuestas, o sea que puede ser cualquiera de las dos. Exacto, puede ser cualquiera de las dos, porque también se puede presentar parecido al ejemplo que vimos, que se pueden ver en proposiciones, como cuál de estas es verdadera. Entonces siempre hay que tener en cuenta, porque puede que dos proposiciones se vean, por ejemplo, este mismo ejemplo que vimos aquí, entonces sale como 2 raíz de 13 elevado a la 3 es igual a valor absoluto de 3 como proposición uno, por ejemplo. Y después ponen una proposición 2 que sería igual raíz cuadrada de 3 a la 2 igual a 3. Entonces, como no dejarse engañar, porque estas dos son verdaderas. Estas dos son verdaderas. Entonces, siempre hay que tener ese cuidado, porque se puede presentar en como proposiciones. Ahora sí queda todo claro. Ok. Voy a seguir. Y bueno, aquí está otra imagen de las propiedades de radicales, que es y los pasos a seguir también. Mira los índices y son iguales. Puedes multiplicar. Entonces,
y si se multiplican los radicales de cada los radicandos de cada radical, es decir, como se aparece en la expresión, entonces sería, por ejemplo, raíz cuarta de 2 por raíz cuarta de 3 y lo vamos a unir. Ya a ver, si esto, aquí ya se saltaron un paso. Esto de acá. Yo creo que en matemáticas no lo voy a hacer así. Se puede ver como raíz cuarta de 2 por 3. Y ya aquí se puede dar la respuesta. 2 por 3 es igual a 6. ¿No puedo hablar como una mujer hecha de Y aquí está la relación entre potencias y radicales, que es otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta. Y es que, por ejemplo, raíz cuadrada de n es igual a, sí, solo si n es igual a elevado a 2. Entonces, dibujar los ojos de arcoíris, como la abejita. por ejemplo, aquí lo que pasa es que esta n como que se va a aplicar raíz cuadrada a ambos lados. Igual, ahora sí, se mantiene esta expresión y esto, ¿cómo saldría? ¿Cómo saldría esta expresión? En valor absoluto. Y aquí se tiene que ver si A es positiva o si A es negativa. Supongamos que A es positiva, entonces sería el valor absoluto de A, sería A. Y ya llegamos aquí, a esta expresión. Ahora sí, aquí en esta imagen se puede ver el raíz cuadrada de n. Si n es mayor que 0, tiene dos soluciones. Bueno, esto no es, esta de acá no es relevante, en realidad. Esto no es relevante. Lo más relevante es como ver esa relación que hay entre una raíz y una potencia.
¿Alguna consulta? Por el momento no. Ok. Y aquí podemos ver otra, otra forma de relación entre potencias y radicales. Y es que aquí podemos ver un 1 imaginario. N está elevado a la 1. Entonces, cuando, como para quitar esa raíz y decimos, como n no está elevado a la 2, no puedo quitar la raíz. Pero en realidad sí se puede. Porque lo que va a pasar es que como aquí tenemos un 2, entonces este número que está acá va a dividir al número que está elevado al número, n en este caso. Entonces, como n está elevado a la 1 y se está sacando la raíz cuadrada, entonces sería n a la 1/2. Si aquí hubiera un 3, sería n a la 1/3. Y así sucesivamente. Si aquí en vez de un 2 hubiera un 1, se podría ver como n a la 2/3. Y aquí, como dice, el índice del radical 2 pasa a ser el denominador del exponente del radicando. Será el numerador del exponente de la potencia. Y es básicamente esto. Siempre va a depender mucho del número. Ya si son números iguales, si por ejemplo, si a este n elevado a la 3 va a salir como n. Va a salir como n. ¿Qué va a salir como n? Porque lo podemos ver como, ok, si lo vamos a ver de esta misma lógica, entonces sería n está elevado a la 3. Y vamos a pasar el radical al denominador. Y entonces quedaría n elevado a la 3 entre 3. Entonces, esto sería igual a n a la 1. Por eso es que cuando sale la raíz va a ser n elevado a la 1. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos con los ejercicios. Y se calcule las siguientes expresiones. Entonces, si recordamos el orden también de prioridad de operaciones combinadas, entonces el orden de prioridad son los paréntesis, las potencias y luego las multiplicaciones y divisiones. Entonces, incluso podemos hacer este paso. Y también los radicales. Profe, Ajá. profe, perdón. Entonces, el orden de prioridades, paréntesis, Los paréntesis, potencias, radicales, ajá, radicales, multiplicación y división
Digamos, al final no importa si es división o multiplicación, o siempre va primero la multiplicación. Aquí es donde se toma el orden de prioridad de izquierda a derecha. Cuando vemos una multiplicación y una división, se hace primero lo de la izquierda, ya después, Como que ya no tiene tatuaje. Entiendo, gracias. con gusto. Y ya después son las sumas y restas. Ok, aquí incluso podríamos hacer varios pasos como al mismo tiempo, porque vemos como que no hay una afectación en la expresión. No hay. Entonces, podemos ver, podemos hacer que la expresión aquí va igual y podemos transformar este radical, perdón, esta potencia, que sería 3 por 3 por 3, 3 por 3 por 3, menos, podemos hacer incluso el del paréntesis, que sería 5 más 3, 8. Y esto es una división. Entonces, sí, 8 dividido entre 2. Más 3 por raíz cuadrada. Vamos a ver que este 81 es múltiplo de 9. Y si nos acordamos de la tabla del 9, sería 9 por 9. Es 80. Sí, 9 por 9 es 81. Entonces sería, lo podemos ver como 9 a la 2. O mejor, vamos a hacer paso por paso. Vamos a ver, 9 por 9. ¿Alguna pregunta? De momento. No. Ok. Ahora sí, vamos a hacer este 3 por 3 por 3. Vamos a ver. 3 por 3, 9 por 3, 27. 17. Menos 8. Ya incluso aquí podemos ir quitando los paréntesis. Entonces, vamos a quitar los paréntesis del 8, que es dividido entre 2. Más sería 3 por raíz de, ok, ahora esta expresión de 9 por 9 lo vamos a transformar en potencia. Y sería 9 a la 2. Profe, perdón. Digamos hasta el momento como vamos en el desarrollo, donde está 9 por 9, Ujú. puede ser de alguna manera al revés. O sea, que ese 9 a la 2 vaya en la parte de arriba y abajo vaya 9 por 9, o tiene que ser ese el orden. Sí, digamos, este 9 por 9 incluso puede ser, se pudo haber transformado en un solo. Digamos, este 81 pudo quedar aquí, en vez de 9 por 9 pudo ser incluso 9 a la 2. O también aquí se puede utilizar la otra propiedad de potencia.
que es la de, por ejemplo, como vemos que es una multiplicación y están dentro del mismo radical, entonces se puede dividir de la siguiente forma. ¿Sí? Y estaría bueno. O aquí también pudo haber sido el paso de un solo de raíz cuadrada de 9 a la 2. Sí, la idea es que sea como más resumido entonces. Ajá, sí. Ahorita yo lo estoy haciendo paso por paso como para que ustedes vayan viendo eh, que también pueden ser de distintas formas y, y si hay dudas como para que podamos resolver bien. Pero sí, puede ser incluso aquí en el mismo radical, ya se puede sacar el raíz cuadrada de 9 a la 2. Ahora sí, lo que vamos a hacer es resolver esta raíz. Entonces sería 4 por 27 menos 8 dividido entre 2 más 3. Y aquí, como podemos observar, está raíz cuadrada de 9 a la 2. Entonces, este 9 va a salir en valor absoluto. Porque tanto la potencia como el índice del radical es par. Por lo tanto, va a salir de 9, perdón, en valor absoluto. Ahora vamos a quitar este valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de 9 es, ¿cuál es el valor absoluto de 9? 9. Exacto, es 9. Entonces sería 3 por 9. Ahora vamos a resolver las multiplicaciones y la división de un solo. Como estamos solo en estas, entonces podemos hacer esta multiplicación, esta división y esta otra multiplicación y no va a haber afectación. No va a ser como que vaya a ser malo si los hacemos todas de un solo. Entonces sería 4 por 27, sería 108. Menos 8 dividido entre 2, 4. 4. Más 3 por 9, 27. 27. Y ahora sí, podemos hacer esta resta y esta suma, incluso al mismo tiempo, en el mismo paso, y va a ser 108 menos 4 más 27 y nos va a dar Mm, em, 131. Ahora, si hay alguna duda,
con respecto a este ejercicio? No, de mi parte no. Ok. Voy a mandarles este ejercicio por WhatsApp. Y ahora sí vamos al receso. Volvemos a las 8:10. Vamos a un recesito. Listo, profe. Ok, nos vemos a las 8:10 para seguir Gracias, profe. con mucho gusto. Ahora sí, siguiendo con los ejercicios. A continuación se presenta este otro ejercicio. Y igual dice, calcule las siguientes expresiones. Entonces, vamos a calcular esa expresión, siempre recordando el orden de prioridad, las propiedades de los radicales, las propiedades de potencias. Ahora sí, vamos a ver, primero aquí tenemos una potencia, tenemos paréntesis, tenemos un radical y tenemos otro radical, la raíz. Ahora bien, podemos resolver las potencias, lo que hay dentro del paréntesis, pero aquí en el paréntesis hay una multiplicación. Entonces, en el paréntesis, lo primero que vamos a hacer es esta multiplicación de acá. Ya después vamos a hacer la suma. Entonces, podemos hacer esta potencia, que sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3, menos lo del paréntesis, y vamos a resolver esta multiplicación, que sería 2 por 7, 14, más 6 dividido entre raíz de 16. Pero resulta que esta raíz la podemos escribir de la siguiente manera. Este 16 lo podemos descomponer como 4 por 4 o 4 a la 2. Entonces yo voy a poner el 4 a la 2 de un solo. Igual se puede descomponer en 4 por 4 y no va a estar malo, va a estar bueno. Y vamos a hacer menos 3 por raíz de 9. Y igual, este 9 se puede descomponer de otra manera, que sería 3 a la 2. Ahora, ¿qué podemos hacer después? Profe, Ajá. perdón que la interrumpa. Era para ver si usted me podía explicar así tal vez rápidamente cómo era que funcionaba una raíz. Es que no me acuerdo bien cómo era que se hacía. Sí, claro. Bueno, la raíz, digamos, aquí podemos ver
que pueden existir distintas raíces, que puede ser la raíz cuadrada, que es la raíz cuadrada, por lo general no se le va a poner el índice del radical, entonces se puede presentar así, y también este es igual a este. La que no se pone el radical es la raíz cuadrada. Ya el resto de raíces sí se les va a poner los índices de los radicales. Ahora bien, una raíz también se puede representar como una potencia. Entonces, podemos representar esta raíz como x a la 1/3. Porque si recordamos, en esta raíz, la x está elevada a la 1. Hay un 1, nada más que por lo general no se pone. Y la relación que existe entre lo que es un radical y una potencia es esta. Entonces, cuando queremos como quitar esta raíz, es que pasamos este 3 a dividir la potencia a la que está elevada el número de la raíz. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Con mucho gusto. Ahora sí, ¿cómo iría? Ahora sí, ¿qué podemos hacer para seguir el ejercicio? ¿Qué pasos pueden seguir? Podemos hacer esta multiplicación de 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 21. Perdón, 81. Entonces, vamos a transformar este 3 por 3 por 3 por 81. Menos, podemos ir haciéndolo el paréntesis, que sería 14 más 6, 20, dividido entre raíz cuadrada de 4 a la 2. Aquí tenemos que volver a recordar la propiedad de los radicales. ¿Cuál es la propiedad? ¿Cuál era la propiedad de los radicales? Era la propiedad que me decía que cuando n, x a la n es igual a valor absoluto de x, siempre que n sea par. Cuando n es impar, entonces la x no va a salir en valor absoluto. Entonces, ¿cómo es? Aquí hay un 2 invisible. Entonces sería raíz cuadrada de 4 a la 2. Por lo tanto, el 4 saldría en valor absoluto. Menos 3 por
Y vemos que es raíz cuadrada de 3 a la 2. Y aplicando esta misma propiedad, entonces 3 saldría en valor absoluto. Ahora sí, vamos a quitar las barritas del absoluto. Valor absoluto de 4. 4. 4. Valor absoluto de 3. 3. Ok. Ahora sí, aquí podemos hacer esta división y esta multiplicación al mismo tiempo. Vamos a hacer esta división y esta multiplicación en el mismo paso. Entonces, vamos a mantener este 81 menos $20 dividido entre 4. 10. 20 entre 4 sería... Ver, ¿cuántas veces cabe? 5. Ok. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? Serían 5. Y ahora sí, este 3 por 3. 9. 9. Exacto. Ahora sí, podemos hacer todo esto en el mismo paso. Todas estas operaciones en el mismo paso. Sería 81 menos 5 menos 9. Y serían 67. ¿Me confirman? Sí, 67. 67, ok. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? Ok. A continuación voy a presentar como más o menos lo que me habían preguntado antes, cómo se puede presentar como este tema que estamos viendo en examen. Y es que como les estaba diciendo anteriormente, que se pueden presentar como de esta forma, en proposición. Y entonces aquí nos dice, considere las siguientes proposiciones. Sería 2 a la 1 es igual a 1. La proposición 2 sería menos 4 a la 2 igual a 16, a menos 16. De ellas son verdaderas. A, ambas. B, ninguna. C, solo la primera. D, solo la segunda. Entonces, ¿qué podemos decir de la primera proposición? También se puede ver de la siguiente manera. Di como 2 está elevado a la 1,
podemos quitar los paréntesis. Y como dije anteriormente, este 1. ¿Y qué pasaría aquí? Dice que 2 es igual a 1. Entonces, sabemos que 2 no es igual a 1. Es distinto, no son iguales. Entonces, esta proposición no es verdadera. Ahora vamos con la proposición 2. Y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces los paréntesis pueden causar confusión, especialmente como en estas potencias elevadas a la 2. Porque vimos en una de las clases, ya habíamos visto que cuando un número impar está elevado a la 2, em, eh, siempre va a ser positivo. Pero siempre hay que tener cuidado cuando está ese paréntesis o cuando no está, porque se puede representar de diferentes maneras. Por ejemplo, este menos 4 elevado a la 2 se puede ver como menos 4 por menos 4. Pero resulta que hay otra situación que es cuando no está el paréntesis. Ese menos 4 es la 2. Y resulta que aquí hay un orden de prioridades. Entonces, como no hay como ese paréntesis que diga eso, entonces se va a hacer primero la potencia y luego se va a aplicar digamos, como que se va a agregar el negativo. Entonces, se vería de la siguiente manera. 4 por 4. Y esto es diferente. Estos dos casos son diferentes. Porque aquí aplicamos ley de signos y sería menos 4 por menos 4. Recordamos la ley de signos que es menos por menos es igual a más por más es igual a más y más por menos es igual a menos. Cuando tenemos signos iguales serían positivo y cuando los signos son diferentes se mantiene el negativo en una multiplicación. Entonces, ¿aquí qué pasaría? Menos 4 por menos 4 nos da 16, porque estos negativos se convertirían en positivos por la ley de signos. Y aquí, este caso sería menos 16, porque se hace primero igual el orden de prioridades, se hace primero lo del paréntesis, sería 4 por 4, 16. Y quitamos los paréntesis y nos quedaría menos 16. Por lo tanto, esta proposición
tampoco es verdadera porque, como vimos anteriormente aquí, vimos en esta parte del ejemplo, menos 4 elevado a la 2 es igual a 16. Entonces, de ellas, ninguna es verdadera. Ninguna. ¿Alguna consulta sobre este ejercicio? ¿Alguna duda sobre esto? No, profe. Es que hay que tener mucho cuidado. Porque a veces uno recuerda, ay, la propiedad que vimos de los números positivos, cuando está cuando está un número negativo elevado a uno positivo, a un número par, pero cuando hay paréntesis o no hay paréntesis puede haber este conflicto. Entonces recordar esto. Ok, vamos con el siguiente ejercicio, si no hay dudas. Ahora sí, este es uno de radicales. Y este es interesante porque vemos una raíz de menos 1000. Y esta raíz está igualada a 10. Aquí lo que pasa es que vamos a recordar, ok, ¿cómo puedo ver esto como para que se vea igual a 10? Resulta que lo podemos ver como 10 menos 10 a la 3. ¿Por qué? Porque 10, si revisamos 10 por 10 por 10 es igual a 1000. Esto es igual a 1000. Y como estos dos números son iguales y son impares, o sea, el radical es igual a la potencia, pero son impares, son 3, entonces no sale en valor absoluto. Entonces saldría en menos 10. ¿Qué pasaría con la primera proposición? Que Es, sería incorrecta. ¿perdón? Que sería incorrecta. Exacto, sería incorrecta. Entonces la primera proposición no es verdadera. Vamos con la segunda. Ay, mm. Dice que esto está igualado a 25. Raíz cuadrada de 5 a la 2 es igual a 25. Vamos a ver. Aquí hay un 2 invisible. Y vamos a recordar la propiedad de los radicales. Cuando tenemos una raíz
que es par, y adentro de la raíz está un número elevado a un número par y este es igual al índice de la raíz, entonces este número va a salir en valor absoluto. Entonces va a salir raíz cuadrada de 5 a la 2 es igual a valor absoluto de 5. Y el valor absoluto de 5 es 5. 5. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con la segunda proposición? Un poco es verdad. Esa es falsa. Exacto, es falso. La segunda proposición es falsa. Entonces, tenemos que la primera proposición es falsa, la segunda proposición es falsa. Entonces, de ellas son verdaderas, ninguna. Ninguna es verdadera. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok. Vamos con este otro, que dice, considere las siguientes afirmaciones. El valor absoluto de menos 5 es igual al valor absoluto, el valor absoluto de menos 25 es igual al valor absoluto de 25. ¿Será cierto? Profe, yo creo que sí. Bueno, no sé si es que me estoy equivocando, pero mientras que estén dentro de esas dos barritas, siempre vale lo mismo. Eso es lo que casi creo que tengo en la cabeza. Que Usted está en lo correcto, pero hay que estar segura. sí, bueno, eso digo yo. Usted tiene toda la razón. El valor absoluto de menos 25 es igual al valor absoluto de 25. Porque cuando este número sale de las barritas, siempre va a ser positivo. Entonces, cuando vamos a sacar este valor absoluto, va a ser 25. Ahora bien, dice, vamos a ver si se acuerdan de los números opuestos que vimos la clase pasada o antepasada. El opuesto del número entero 5 corresponde a menos 5. Yo digo que es correcto. ¿Es Yo correcto? digo que menos 5, sí. Sí, exacto. Es menos 5. Al fin, una proposición donde las dos son verdaderas. Aquí recordamos los números opuestos, que son los números que son iguales pero de distinto signo. Y además, cumplen y tienen el mismo valor absoluto. Digamos, cuando usted saca el valor absoluto de menos 5, va a ser igual al valor absoluto de 5. Y este valor absoluto va a ser igual a 5. Entonces, sí, efectivamente, el número opuesto de 5 es menos 5. Por lo tanto, tenemos que la primera afirmación es cierta. Tenemos que la segunda proposición es verdadera. Por lo tanto, de ellas, ambas proposiciones son verdaderas. ¿Alguna consulta sobre este ejercicio?
¿Queda todo claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio más. Estos son parecidos a los que estábamos viendo anteriormente. Ay. Y nos dice que hay que resolver este ejercicio. Y vemos que son dos paréntesis. En medio de estos dos paréntesis hay una división. Entonces, aquí podemos ir haciendo los dos paréntesis en los mismos pasos. Podemos hacer este paréntesis y podemos ir trabajando este otro paréntesis en los mismos pasos. Pero dentro de estos paréntesis hay otras operaciones. Entonces tenemos que ver el orden de prioridad dentro de estos paréntesis. Aquí vemos, tenemos que revisar, aquí hay una potencia, aquí hay otro paréntesis y hay otra potencia. Y otra potencia. En el otro paréntesis, aquí hay una multiplicación y aquí hay una raíz. Entonces, vamos a trabajar esta potencia que sería 5 por 5 menos, que en el paréntesis que es 9 menos 5, 4. Y esto está elevado a la 2. Aquí hay una multiplicación, perdón, una división. Y ahora sí vamos a hacer esta raíz. Resulta que este 81 se puede escribir como 9 a la 2 menos 2 por 3 6. 6. Y ahora sí, podemos hacer esta multiplicación. 5 por 5, 25. 25. 25. Menos, y podemos hacer esta potencia, que sería 4 por 4 dividido entre valor absoluto de 9, porque por las propiedades de radicales que habíamos visto anteriormente. Ahora sí, 25 menos, 16. exacto, 16, dividido entre valor absoluto de 9, 9. 9. Y ahora sí, siempre vamos a trabajar lo del paréntesis.
sería 25 menos 16, 9. 9. Ya podemos borrar ese paréntesis. Y sería 9 menos 6, 3. Y ahora sí, 9 dividido entre 3 3. da 3. Esta es la solución del ejercicio. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Todo claro. Ok. Vamos a hacer este. Igual hay que encontrar la solución de este ejercicio. Igual aquí tenemos que primero revisar el orden de prioridad. Que aquí vemos que hay una potencia. Aquí hay un paréntesis. Aquí hay otra potencia. Dentro del paréntesis hay una potencia. Esta operación de paréntesis. Y hay otra potencia. Y hay otra potencia. Entonces, ahora sí. Vamos a hacer 3 por 3. 3 es 9. Esa potencia la descomponemos a 3 por 3. Es igual a 9. Más 2 por. Ahora sí. 2 por 2. 2 más 2 por esta potencia, que es igual a esta. Entonces vamos a ver. 3 elevado a la 2 es igual a 3 por 3, que es igual a 9. Menos. Podemos ver que en la raíz, esta raíz cuadrada de 9, la podemos descomponer de manera que es 3 elevado a la 2, que es igual a 3 por 3. Encerramos el paréntesis. Eso es elevado a la 2. Más podemos resolver esta potencia. Si recordamos las propiedades de potencias, cuando tenemos un número elevado a la 0, ¿a qué es igual esa potencia? A 1. Exacto, a 1. Ya lo aprendí, profe. Exacto, así es. Ahora vamos a escribir este 9. Vamos a reescribir este 9 por lo que hay en el paréntesis cuadrado. Ahora sí podemos resolver esta potencia, bueno, esta es multiplicación, que es 2 por 2 por 2, que es 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, ya podemos poner este 8. Más 2 por 9 menos valor absoluto de 3. Esto va a estar elevado a la 2. Más
1. Ahora bien, igual vamos a mantener el 9 porque no podemos hacer aún, porque estamos con lo del paréntesis. Y va a ser igual, vamos a mantener este 8. Todo se mantiene igual. Ahora sí, vamos a hacer 9 menos valor absoluto de 3. ¿Cuál es el valor absoluto de 3? 3. Exacto. Y todo lo que está en este paréntesis redondo está elevado a la 2. Cerramos paréntesis cuadrado, es 1. Y ahora sí, igual vamos a mantener este 9 más 2 por paréntesis cuadrado, que es 8 más 2 por 9 menos 3, 6. 6. Y esto está elevado a la 2 más 1. Ahora sí, igual vamos a mantener 9 más 2 por 8 más 2. Y ahora sí podemos resolver esta potencia, que es 6 por 6, 36, 36 creo. 36. Exacto. Más 1. Ahora sí, igual, tener. Y vamos a resolver esta multiplicación, que sería, igual, tenemos que poner el 8 y sería 2 por 36, sería 72. 72. 72. Voy a seguir este paso aquí. Y sería 9 más 2 por 8 más 72, 80. 80. Ya podemos quitar el paréntesis cuadrado. Más 1. Ahora tenemos que resolver la multiplicación, que sería 2 por 80, 160. 160. Más 1. Y ahora vamos a resolver toda esta suma. ¿Y cuál sería el resultado? 170. 190. 160. 170. Exacto. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio? No, No, profe. Todo claro. Todo claro. Ok.
Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Muchísimas gracias por participar y por estar aquí en clases. Este, los insto a recordar, a practicar mucho lo que son las propiedades que hemos visto hasta el momento para que puedan salir bien en los exámenes y que estudien bastante. Igual si llegan a tener dudas, siempre vamos aquí a estar los martes a las 7 y también pueden preguntar por el grupo y demás. Y Profe, una pregunta. ¿Cuándo era la última clase con usted? sería en junio. No me queda muy claro si a mediados o a finales de junio, pero por ahí, más o menos. Ya Pero digamos, pero los exámenes son el 21 de mayo. sí, es que siempre vamos a estar como presentes. Y sí, bueno, tengo entendido que vamos a estar como hasta que ustedes hagan los exámenes y digamos, que tengo entendido que hacen varios exámenes. Entonces, como para estar ahí pendientes de eso, pero si llegan a ver más matrícula o algo así. Y también que me gustaría pasarles el enlace de retroalimentación. Pues yo se los voy a pasar por WhatsApp, pero se los voy a pasar por acá para que por favor los llenen para así uno siempre mejorar las clases. Ok, profe, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y ahí con mucho gusto estamos para servirles. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos.